Me da gusto que nos acompañes. Te mando un abrazo y todas las bendiciones del Altísimo desde México. Para todos aquellos que nos escuchan aquí, en nuestro precioso país, o también para todos aquellos que nos escuchan desde Centro y Sudamérica, e incluso del otro lado del charco, como nosotros acostumbramos a decir de este lado, a todos los que nos escuchan en España, en Italia, incluso hemos llegado o hemos tenido registro de que nos escuchan incluso dentro del continente africano, en un país, Nepal. Mandamos saludos a toda la gente de Estados Unidos también, que nos están sintonizando o que están escuchando simplemente este podcast. Todos los hermanos, créanme hermanos, cuando yo les digo que ustedes forman parte del cumplimiento de una profecía. Y si tú estás todo el tiempo buscando alimento espiritual, creo que has llegado al lugar adecuado. El tiempo lo dirá, pero sobre todo, tu manera de escuchar. Si tú tienes una manera diligente de recibir un mensaje, si acompañas todo mensaje con un razonamiento que te lleve a concluir si lo que estás escuchando es adecuado, está apegado a la Biblia, o si está lejos de lo que Jesús quiso enseñar. Todo eso depende solamente de ti. Así que en cualquier lugar del mundo en donde nos estés escuchando, yo te invito a que te hagas parte de este movimiento. Te invito a que te hagas parte de este despertar, en donde todos aquellos que amamos a Dios, estamos buscando un genuino y auténtico acercamiento a Dios, una conexión con el Dios Altísimo, una conexión con el Creador del universo. Pero además estamos convencidos que solamente lo podemos hacer a través de su palabra, esa palabra que está por escrito, que ciertamente ha sido leudada por un montón de religiones, pero que hoy Dios nos da la gran oportunidad de deshacernos de todo el equipaje que todas las religiones han adquirido durante todo el desarrollo histórico. Hoy tenemos la posibilidad de sacudirnos todo tipo de dogma, todo tipo de doctrina que no esté acompañada de un auténtico soporte bíblico. Y bueno, hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Crees que la Biblia fue inspirada por Dios y dada a los hombres con un propósito específico? ¿Estás cansado o cansada de los sistemas religiosos que solo lucran con la fe de las personas? ¿Te interesa estudiar y conocer la palabra de Dios libre de dogmas y de doctrinas de hombres? Si has contestado afirmativamente a las 3 preguntas anteriores, entonces formas parte de aquello que fue profetizado por Amós. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Quiero hacerte otra pregunta. ¿Predicas a Jesucristo o predicas lo que Jesucristo predicaba? La sola reflexión ante la pregunta anterior hará que pienses de una manera diferente e irremediablemente regresarás a las Escrituras buscando respuestas. ¿De qué hablaba Jesucristo? ¿Cuál era su principal mensaje? Cuidado. Al responder a estas 2 preguntas te pedimos que escuches al Maestro en lo que dijo cuando hablaba con Pilato en Juan 18:34. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Será que Jesucristo sabía que muchos de nosotros preferimos decir lo que otros dicen antes que pensar por nosotros mismos? Si a ti te han dicho que pensar por ti mismo es apostasía, rebeldía o pecado, y que eso ocasiona la división en la iglesia, y que eres un desertor, traidor, hereje, etcétera, 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 bueno, pues te tenemos la buena noticia que eso es una mentira, una estrategia de la cual se han valido por siglos las organizaciones religiosas para manipular a sus afiliados y mantenerlos bajo control. Si no fuera así, ¿qué quiso decir Pablo en Romanos 12:1
en donde nos exhorta a presentar al Señor nuestro culto racional. Además, fue mismo Jesús quien, a través de la parábola del sembrador que encontramos en el Evangelio de Mateo, el que nos invitó a entender la palabra de Dios. Jesús nos dice, entiéndela. Pablo nos dice, razónala. Al paso del tiempo, muchas cosas han sucedido. Las culturas han cambiado y el lenguaje no es una excepción. Para entender la Biblia, tendríamos que quitarle todo el equipaje histórico adjunto y regresar al contexto original. Pretender entender la Biblia sin entender la cultura hebrea es como tratar de besar a la novia cuando todavía tiene el velo cubriéndole la cara. Absurdo, ¿no crees? Te invitamos a estudiar junto con nosotros, a iniciar un viaje en el tiempo para regresar a la época de Abraham, de Jacob, de Moisés, de los profetas, de Jesús y de todos aquellos que Dios usó para dejar escrita su palabra. Te invitamos a que redescubras la Biblia razonándola, entendiéndola y meditándola. Y con esto tendrás la oportunidad de derribar siglos de engaño, de paradigmas y de manipulación. Por eso nosotros siempre decimos en Comunidad Será, regresa a las raíces. Busquemos las bases, hermanos. Busquemos la verdad. Busquemos a Dios. Busquemos a Jesús, el Mesías, a Jesucristo. O quizás deba decirlo de una manera quizás más auténtica, recuperando precisamente lo auténtico, lo original. Busquemos a Yeshua, el Mesías. Recuerda que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que, intégrate a Comunidad Será. Una comunidad formada por un grupo de personas, ya no nada más de México, sino de todo el mundo, que se gozan y que se placen de escuchar palabra no leudada. Palabra que viene simplemente de la lectura y la interpretación simple del texto, con alguno que otro soporte histórico para darle sentido y contexto, sobre todo, a todo lo que estamos leyendo. La Biblia no apareció de repente en el 2019. La Biblia es el resultado de miles de años, y en cada etapa de la historia se escribió una determinada porción de la Biblia. La regla general es que toda la Biblia fue escrita por hebreos. Así es que nosotros tenemos la obligación de rescatar una manera de pensar hebrea y un contexto lo más cercano a aquel contexto que vivieron las personas que lo escribieron. Recuerda que cuando nosotros leemos la Biblia al español, lo que estamos haciendo es leer una interpretación que tuvo el traductor del texto original. Así es que, junto con eso, a pesar de que probablemente sus intenciones siempre fueron buenas, pues nosotros recibimos un mensaje un tanto mocho, un tanto modificado, un tanto afectado por lo que el traductor creía. Así es que por eso es que yo te invito a que siempre trates de retomar lo original y que lo contrastes con aquello que tú estás leyendo en la actualidad y que veas realmente qué es lo que hace más sentido, qué es lo que hace más lógica. En fin, Comunidad Será, como ya lo he explicado en varias ocasiones, Será es una palabra hebrea que significa semilla y nuestro objetivo es ese, sembrar una semilla en un alma preparada por Dios, no por nosotros. Si tú has sido preparado por Dios para recibir esta semilla, créeme que este mensaje te va a impactar, te va a dejar pensando y vas a querer seguir escuchando. Escríbeme, yo soy Juan Torres, mi correo electrónico es juan.torres@comunidadsera.in. Será se escribe con Z, Comunidad Será se escribe todo junto y con minúsculas, así es que te repito mi correo electrónico, juan.torres@comunidadsera.in.
escríbeme, yo con todo gusto te voy a responder, además de que ya saben que estoy extendiendo una invitación a todas las personas que vivan dentro del área metropolitana de la Ciudad de México. Si ustedes gustan que un servidor junto con su familia, con mi esposa y con mis 2 hijos, les acompañe en un día sábado para tener un estudio bíblico, bueno, a mí me gustaría conocerte, conocer tu familia, conocer incluso si tienes hermanos que están también con la misma inquietud que tú de conocer acerca de la Biblia, de las Escrituras y de todo el plan de Dios. Por supuesto que yo soy materia dispuesta. A mí me encanta hablar de la Biblia, es mi pasión hablar de la Biblia. Así es que si tú quieres que yo me presente en tu casa, estoy completamente dispuesto. Recuerda, Dios siempre nos habla. Y si tú sientes en tu corazón el impulso de escribirme para que yo te visite, no lo dudes, es Dios hablándote. Toma la iniciativa, escríbeme y créeme que no te vas a arrepentir. Hoy vamos a dedicar un tiempo al estudio del tercer libro de la Torá. Si es la primera vez que tú nos sintonizas, yo quiero explicarte que la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. No te estoy enseñando una cosa diferente. Solo estoy usando las palabras originales. Hoy a esos 5 libros le llaman Pentateuco. Pero en la Biblia, cuando tú te vas al hebreo, nunca aparece la palabra Pentateuco por ningún lugar. Lo que sí aparece es la palabra Torá. Así es que hoy nos vamos a concentrar en el estudio del tercer libro de la Torá, específicamente en el capítulo número 21 de el libro de Levítico, que en hebreo es Vayikra. Pero no te preocupes, no vamos a exagerar en los hebraísmos, solamente vamos a usar los hebraísmos necesarios para darle sentido a la lectura, para entender el mensaje principal que podemos nosotros descubrir con la lectura del capítulo 21 de Levítico. Nosotros hemos venido haciendo esto desde hace tiempo. Versículo por versículo hemos estado leyendo e interpretando la Biblia. Y todo eso tú lo encuentras en nuestra lista de podcast. Así es que tú vas a encontrar grabados, además de que tenemos algunos estudios temáticos, también tenemos estos estudios sistemáticos que desafortunadamente no los grabamos desde que empezamos a estudiar el Génesis, pero que por algún motivo Dios nos permitió grabarlos solamente a partir del estudio de los 10 mandamientos, esto es, a partir de Éxodo capítulo 20. Así es que todos los estudios sistemáticos que tú vas a encontrar en nuestros podcasts disponibles, te vas a dar cuenta que comienzan a partir del capítulo 20 de Éxodo. Pero a partir del capítulo 20 de Éxodo, tú vas a encontrar el capítulo 21, el 22, todo el libro de Éxodo, el resto del libro del Éxodo, además de todo lo que llevamos de Levítico hasta este capítulo 21. Por supuesto que el principal objetivo mío es terminar la lectura de la Torá hasta Deuteronomio y después regresar para grabar lo que no había quedado grabado, es decir, a partir del Génesis. Así es que vamos a la lectura del capítulo número 21 de Levítico, pero antes, por favor, acompáñame, quiero que oremos porque no podemos iniciar con un estudio si no contamos con el apoyo de nuestro Dios, de nuestro Creador. Inclina tu rostro, por favor, y acompáñame con tu amén. Es suficiente para que estemos unidos en el Espíritu, sin importar que estés hasta el otro lado del mundo. Bien. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, Padre, y que nos has ordenado meditar en tu palabra de día y de noche, cosa que nosotros hacemos todo el tiempo. Cuando nosotros quedamos enamorados de tu palabra, Padre, la llevamos a la cama. Vamos meditando en ella cuando vamos en el camino. Platicamos de ella cuando estamos a la mesa sentados con nuestros hijos. A la menor oportunidad, lanzamos una semilla, una frase, algo que Jesús hubiera dicho si se hubiera encontrado en un determinado escenario. Tú nos has enseñado a hacerlo, Señor,
sin parecer acosadores, pero sobre todo, Padre, sin pretender alcanzar objetivos humanos. No queremos, Señor, tener una congregación multitudinaria, no si no entienden lo que dicen, no si no entienden lo que leen. Bendícenos, mi Señor, teniendo del otro lado de este audio a personas dispuestas con un corazón fértil para que esa ley de siembra y cosecha no pierda continuidad en nosotros, sino que nosotros nos conviertamos en un eslabón más de tu cadena de eventos que traerá como resultado el inminente fin del siglo que fue anunciado muchas veces por nuestro Maestro. Como siempre, Padre, yo pido de tu guía para poder exponer esto con claridad y para que las personas que lo escuchen reciban el mensaje que tú quieres que escuchen. Yo te pido todo esto, mi Señor, porque conozco tus misericordias. Sé que has estado con nosotros desde el principio. Te lo pido en el nombre de tu Hijo, Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, entonces te voy a pedir de favor que abras tu Biblia. Eso sí, nos encanta que nos sigas con la lectura. No queremos que simplemente nos escuches. Créeme que si tú nos vas acompañando con la lectura, es otro el efecto. Lee versículo a versículo, palabra a palabra junto conmigo y te vas a dar cuenta que es diferente, es una nueva manera de aprender. Es como si te integraras dentro del estudio. Si te apartas de los textos, entonces no notarás ninguna complicación en la interpretación y quizás incluso la interpretación te va a parecer un poco simple. Pero si tú sigues los textos e intentas incluso tú entender los textos sin que antes de que se te dé la explicación, te vas a dar cuenta qué es lo que Dios nos quiere revelar, paso a paso, palabra a palabra, frase tras frase. Bien, Levítico 21, versículo 1, dice de la siguiente forma. Bueno, antes de leer el versículo 1, las instrucciones que estamos a punto de leer en este capítulo van dirigidas a los sacerdotes. Aquí quizás valdría la pena que nos hagamos la pregunta: ¿tendrá caso leerlas? Bueno, ¿acaso no decimos que estamos destinados a ser una nación de reyes y de sacerdotes? Eso, por supuesto, que conlleva responsabilidades. Así que creo que será más que provechoso conocer los preceptos para los sacerdotes. Vamos a leer ese primer versículo. El Eterno dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Este versículo comienza por prohibir que los sacerdotes se contaminen a través de un cadáver. Debemos recordar que cualquier contacto con la muerte produce inmundicia, esto es, un tipo de impureza espiritual. Por lo tanto, inhabilitaba al sacerdote para participar de todos los ritos ordenados por Dios para el servicio en el tabernáculo. Si el fallecido no tiene quien se encargue de todos los arreglos funerarios, entonces el sacerdote sí tiene permitido contaminarse. Pero no es el único caso en donde un sacerdote está autorizado a tocar a un cadáver. Los siguientes versículos nos van a dar un poco más de información de esto. Versículo 2. Mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, y aquí hay una coma, y antes de seguir al siguiente versículo te voy a dar mi comentario. La palabra hebrea usada para referirse a un pariente cercano es la palabra she'er. En este caso especial, esta palabra es una referencia a la esposa. Esto se deduce porque el resto del versículo hace referencia al resto de los parientes cercanos: madre, padre,
hijos y hermanos. De esta manera, lo que debemos entender es que los sacerdotes sí tenían permitido contaminarse con el cadáver de uno de estos parientes. Versículo 3. O por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido. Por ella se contaminará. Esto nos dice que si la hermana ya ha consumado su matrimonio con la relación sexual y fallece, entonces el sacerdote no tendría que contaminarse tocando su cadáver. Pero en cambio, si ella fallece antes de consumarse el matrimonio, aun y cuando ya hubiera estado desposada, recordemos que el término desposada es algo equivalente a comprometida, aunque con un poco más de seriedad se manejaba en la antigüedad. Prácticamente desposada o comprometida ya era prácticamente la esposa, solamente haciendo falta la consumación del matrimonio. Así es que aun cuando estuviera desposada, pero si la relación sexual no se había llevado a cabo, entonces era considerada virgen. Y si ella fallecía, entonces el sacerdote incluso tenía la obligación, de acuerdo a lo que marca ese versículo, de contaminarse con ella. Es decir, no se manejaba como una posibilidad, sino como una obligación. Es extraño, tratándose de la hermana virgen. Versículo 4. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Ese versículo es muy diferente del que aparece en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea dice, no se hará impuro el marido entre su pueblo para profanarse. Si visualizamos que el contexto nos sitúa en instrucciones para los sacerdotes, esto quiere decir que esta instrucción está dirigida a sacerdotes que están casados. Notemos que en ninguna parte de la Torá se prohíbe el matrimonio a los sacerdotes. Lo que sí tenían prohibido era contraer matrimonio con determinado tipo de mujeres. Es decir, había mujeres no aptas para ser esposas de los sacerdotes. Esto lo aprenderemos más adelante. El punto es que este versículo le prohíbe al sacerdote obtener impureza por el contacto con el cadáver de una esposa no apta. Esto quiere decir que los sacerdotes, como es la naturaleza del ser humano, en algunas ocasiones incurrían en casarse con quien se les había indicado que no tenían que hacerlo. Versículo 5. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Todas estas eran prácticas paganas que se realizaban como reacción a un fallecimiento. El contexto de lo que hasta aquí hemos leído de este capítulo también lo confirma. Ya habíamos leído estos preceptos cuando estudiamos el capítulo 19. Solo que aquellos preceptos estaban dirigidos a la gente del pueblo y aquí están dirigidos a los sacerdotes. No olvidemos que si no queremos parecer paganos, debemos evitar este tipo de prácticas. La tonsura es una calva en la cabeza, generalmente asociada a la calva que se practica en muchos cultos religiosos de la actualidad. Tampoco podemos hacer cosas extrañas con el pelo de la barba. No dañar nuestro cuerpo, o lo que aquí se llama rasguños. Esto incluye todo tipo de perforaciones y tatuajes. Así es que si tú quieres perforarte o tatuarte, bueno, pues estás, por supuesto, Dios te dio libre albedrío, tú puedes hacerlo, pero tienes que saber que la Biblia prohíbe eso, y lo prohíbe porque eran prácticas de los gentiles, de los paganos de la antigüedad. Y Dios siempre nos ha llamado a marcar una diferencia. Así es que una decisión sabia sería abstenerse de todo ese tipo de prácticas. Versículo 6. Santos serán a su Dios,
y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Eterno y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Ya he hablado del significado real del concepto de ser santo. Ahora quiero comentarte solo un poco respecto a las responsabilidades de ser santo. Cuando alguno de nosotros, gente común y corriente, toma la decisión de consagrarse a Dios, la mayoría de la gente a nuestro alrededor lo nota. Esta decisión no es una decisión que podamos manejar sin que tenga impacto en nuestra socialización. Además, no podemos omitir el hecho de que nuestra cotidianeidad continúa y que, a diferencia de lo que las religiones entienden, el principal objetivo de la santidad es inspirar a los demás para que comiencen a buscar a Dios y no alejarnos, irnos a las montañas o encerrarnos en un monasterio o cualquier otra práctica que implique alejarnos físicamente del resto de la gente. Ciertamente, nosotros estamos llamados a experimentar una separación espiritual, pero físicamente tenemos la obligación de interactuar con las personas para darles a conocer el plan de Dios, tanto para nosotros como pueblo, como para cada individuo de manera particular. Ahora, esta obligación que tenemos de interactuar con el resto de las personas para ser verdaderamente luz a las naciones no tiene que malinterpretarse. Nuestra necesidad de socialización se encuentra en el trabajo, en la escuela y en todo tipo de responsabilidades de las cuales nosotros no podemos abstenernos. Esto no tiene que ser usado para decir, pues por cuanto tengo la obligación de interactuar con el resto del mundo, pues entonces voy a unirme a ellos para hacer este tipo de festejo, aunque sea un festejo pagano, voy a celebrar esta fiesta, aunque sea una fiesta pagana, o voy a hacer todo este tipo de cosas que ellos hacen, porque entonces eso sería estar torciendo la Escritura. Realmente lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar el balance adecuado, el balance perfecto, interactuar sí, pero no al punto de involucrarse con las mismas prácticas que las naciones llevan a cabo. No podemos andar en los estatutos de las naciones, dice la Escritura. Aunque en el papel esto suena simple, a la práctica tiene un alto grado de complicación que solo puede ser superado con la ayuda de nuestro Padre. Pero esta ayuda nunca vendrá si no estamos en la misma sintonía que Él. Así es que si tú has querido inspirar a otros, pero no has tenido éxito, eso quiere decir que muy probablemente tu intención es buena, pero todavía no llegas a sintonizar el mismo canal en el que se mueve nuestro Dios. Recuerda, Dios es espíritu. Y el que lo busca, lo tiene que buscar en espíritu y en verdad. Tratemos de analizar los siguientes escenarios y veamos si hay santidad en ellos. Es decir, hagamos el esfuerzo por identificar si están o no en la misma sintonía que Dios. Este es un primer escenario. Voy de puerta en puerta a enseñar lo que me han dicho que debo enseñar, pero ni siquiera me he tomado el tiempo para leer la Biblia completa. Lamento decepcionarte, hermano, pero estás trabajando a ciegas. Pero no solo eso, sino que lo haces para una institución, no para Dios. Te recomiendo que primero leas toda la Biblia y que trates de analizarla con imparcialidad. Así te darás a ti mismo o a ti misma la oportunidad de descubrir si estás en el camino de Dios o si solo estás trabajando para los intereses de una institución. Busca, investiga, escudriña. Si lo que te han dicho que es la verdad realmente lo es, entonces superará todo tipo de investigación y estudio que tú puedas hacer por tu propia cuenta. Y además,
cualquier líder realmente interesado en el conocimiento de la Biblia estaría gustoso de que tú emprendas tu programa personal de estudio. Pero si por el contrario, en cuanto tú comienzas a cuestionar a tu líder religioso con el genuino interés de resolver dudas, él te empieza a tachar de rebelde, apóstata o hereje, o simplemente te da respuestas evasivas, bueno, pues no se tiene que ser muy inteligente para deducir que todo este tiempo solo te han estado manipulando. La santidad que Dios nos pide es una separación para dedicarnos a Él, no una separación para dedicarnos a servir a hombres que se autonombran ancianos, pastores, padres, apóstoles, profetas. Vaya que la imaginación y vanidad de los hombres alcanza para colgarse títulos rimbombantes. Pero no sé qué es lo peor, si los hombres que se cuelgan de estos títulos o las personas que afanosamente buscan el título de los hombres. Ambas partes están realmente desviadas de los caminos del Eterno. Así que ese es un escenario simplemente. Pero veamos otro escenario. Yo voy a lo que llamo iglesia todos los domingos. Lo que escucho realmente me emociona y me conmueve. Siento que amo a Dios con todo mi corazón. Mis prioridades son Dios y la Escritura. Es más, ya siento que estoy a punto de recibir uno de los dones del Espíritu. Para comenzar, creo que debo comentarte que el concepto de iglesia que hoy se maneja está muy alejado de lo que la Escritura dice. Jesús, quien debe ser nuestra máxima referencia, nunca mencionó la palabra iglesia. Quizá en ese momento vienen a tu mente dos versículos, Mateo 16:18 y Mateo 18:17. En ambos versículos es Jesús quien habla. En el primero, Jesús dice la frase, sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Y en el segundo, menciona a la iglesia como un organismo mediador para regular conflictos entre los hermanos. Sí, eso es lo que leemos al español. Nunca debemos olvidar que lo que leemos al español es una traducción. Ya que acabo de mencionar la necesidad de un estudio personal, ahora debo decirte que no hay un estudio real si no tomas en cuenta los lenguajes de los escritos originales. No necesitas dominar los idiomas para involucrarte en estos lenguajes. Lo que necesitas son las herramientas apropiadas para entender lo que realmente se está diciendo. Para el caso de la palabra iglesia, basta con que tengas una herramienta básica que se llama Strong. No existe ningún estudioso serio de la Biblia si no cuenta con su diccionario Strong. Comencemos por buscar en el Strong la palabra iglesia que aparece en el versículo de Mateo 16:18. Y yo sé que si tú eres un estudioso de la Biblia ya lo estás haciendo y ya tienes tu Strong ahí. La palabra iglesia corresponde al Strong G1577, la cual corresponde a la palabra griega eclesia, y que significa llamar fuera. Con esto ya sabemos lo que significa lo que fue traducido al español como iglesia, llamar fuera, es decir, los llamados a salir. Ahora debemos preguntar, ¿quiénes son los llamados a salir? La gran mayoría de las religiones te dirán que son los que asisten a sus reuniones dominicales. ¿Pero será esto cierto? Ese razonamiento nace con el dogma que dice que la iglesia nació en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre los discípulos de Jesús. De hecho, es sobre ese dogma sobre el cual descansa la existencia de una iglesia gentil, una teología del reemplazo que asegura que la elección que Dios había hecho del pueblo de Israel cambió y que ahora esa elección recae sobre la iglesia gentil. Y a partir de ahí,
Todas las religiones se disputan el derecho a ser la iglesia elegida. Eso sí, llena de gentiles, pero al fin y al cabo, la iglesia elegida de Dios. Pero ¿y entonces qué pasó con Israel? La respuesta en automático de los religiosos es: fueron destituidos por cuanto rechazaron a Jesús. Ese razonamiento solo nos dice que estos religiosos no han leído la Biblia. Al menos no la han leído de manera completa, solo leen unos cuantos versículos. Si tú eres uno de ellos y en este momento estás muy molesto por esto que estoy diciendo, solo te pido una cosa: lee todo el capítulo 11 de Romanos. Y después de leerlo completo, no por pedacitos, completo, no me respondas a mí, respóndete a ti. Respóndete la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En fin, la línea de este estudio me lleva hacia cerrar el concepto de iglesia. No puedo invertir más tiempo en otros temas. Para saber quiénes son los llamados a salir, basta con ir a un versículo, Hechos 7:38. En ese versículo se usa también la palabra eclesía para indicarnos a quiénes se refiere. El versículo dice, Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Te das cuenta? No aparece la palabra iglesia por ningún lado. ¿Por qué digo entonces que aquí aparece la palabra eclesía? Pues porque así es. Si te vas a los Strongs, te darás cuenta que aquí la palabra eclesía aparece traducida como congregación. Si analizas el contexto del versículo, ¿a quiénes se está refiriendo? A la congregación en el desierto que estaba con Moisés, es decir, se refiere al pueblo de Israel. Pero entonces, ¿por qué el traductor no tradujo aquí la palabra eclesía como iglesia? Porque el traductor ya estaba influenciado por su dogma, y como no podía ir en contra del dogma que dice que la iglesia nació el día del Pentecostés, ¿cómo iba él a decir con su traducción que Moisés estuvo con la iglesia en el desierto? Esto es lo que la gente que no investiga se pierde: la posibilidad de derribar dogmas. Alguien ya interpretó la Biblia para ti, hermano. Y si estás conforme con eso, pues entonces sigue así como vas. Es tu decisión, a final de cuentas. Si con este nuevo entendimiento regresamos a lo que Jesús dijo en Mateo 16:18, entonces tendríamos que leer: sobre esta roca edificaré a mi Israel. Pero no como una referencia a un supuesto Israel espiritual, sino al original, el auténtico Israel. Un grupo de personas descendientes del patriarca a quien fue hecha la promesa. Si tú interpretas de otra manera todo esto, entonces no tendrás manera de conciliar el versículo en donde el mismo Jesús dice que no vino por nadie más, sino solo para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto tú lo encuentras en Mateo 15:24. Con esto en mente, ¿tú crees que te estás consagrando para Dios al reunirte en una iglesia gentil? ¿No sería mejor que trataras de entender quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel y congregarte con ellos? Para ayudarte en tu búsqueda, te diré que nadie que se diga ser una oveja perdida de la casa de Israel se congrega en el día del sol, es decir, el día domingo. Aquellos que hemos descubierto nuestra identidad, comenzamos por al menos obedecer los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento dice que debemos reunirnos
en el séptimo día de la semana porque es un día que debemos consagrar para Dios. Este día comienza el viernes al anochecer y termina el sábado al anochecer. Bueno, ya descarté tu iglesia y tu reunión dominical. Quizá para ti todo eso se ha superado por toda esa emoción que te conmueve. Te recomiendo, y si has llegado hasta esta parte del audio, estoy seguro que has comenzado a abrir los ojos. Te recomiendo que estudies la parábola del sembrador localizada en Mateo 13. En esa parábola Jesús enseña que es necesario entender la palabra para que la palabra de Dios realmente germine en nosotros. Pero hablando de emociones, él compara a aquel que solo se interesa en las emociones con la semilla que fue sembrada entre pedregales. Dado que solo le interesaron las emociones, cuando experimenta algún tipo de aflicción, entonces tropieza. Esto aparece en Mateo 13, específicamente en los versículos 20 y 21. Bueno, entonces pues no tenemos para dónde hacernos, hermanos. Los caminos cortos no existen en las cosas del reino. Debemos esforzarnos por entender la palabra de Dios. Sin entendimiento no hay santidad. Ahora queda uno de tus últimos argumentos. ¿Dices amar a Dios? Bueno, pues el apóstol Juan y la Escritura en general nos dice de una y mil maneras que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Pregunto, ¿esto es posible si ni siquiera conocemos los mandamientos? Claro que no. ¿Qué tanto amas a Dios? Esa pregunta también se responde junto con la pregunta ¿qué tanto sabes de la Escritura y por lo tanto qué tanto la obedeces? Busca tus propias respuestas y sé tú tu propio evaluador. Solo recuerda que sin santidad nadie verá al Señor, porque Él habita en las alturas de la santidad. Si realmente tu prioridad es Dios y las Escrituras, comienza por leerlas, alejado de las influencias dogmáticas de las religiones. Y si tú gustas, puedes usar nuestros audios como apoyo. Pero recuerda, es tu obligación investigar y escudriñar que todo lo que digan sea verdad, aun lo que yo te estoy diciendo. No olvides que Dios se revela solo a quien lo busca de corazón, a quien se esfuerza, a quien se esmera, a quien se interesa. Dios nunca se va a revelar a corazones apáticos, a corazones con pereza espiritual, que no están interesados en leer la palabra de Dios. Ya que analizamos un par de escenarios que habitualmente se asocian a la santidad y que nos dimos cuenta que están muy alejados de la sintonía con Dios, solo debemos tener en mente dos cosas: estudiar para aprender y obedecer, siempre pidiendo la guía de Dios. Pero ambas cosas cuelgan de una sola, aquella que manifiesta realmente nuestro libre albedrío. Esta es la decisión de consagrarme a Dios. Si tú hoy tomas esa decisión, no flaquees, no dudes, no seas tibio. Haz tus cuentas y decide. Para ser seguidor de Jesús se requiere de valentía y de convicción. Hay un audio en donde explico las implicaciones de esta decisión. Te sugiero que lo escuches. Se llama La parábola de una torre y un rey. Por ahora, es mi deber continuar con la línea de este estudio. Si ya tomamos la decisión de convertirnos en discípulos de Jesús, adquirimos automáticamente responsabilidades. Para comenzar, al consagrarnos, nos convertimos en santuario de Dios y cualquier desviación de alguno de sus mandamientos traerá como consecuencia la contaminación del santuario del Eterno. Pero no solo eso, sino que así como dice este versículo 6, profanamos el nombre de Dios. Cuando nos consagramos, las personas comienzan a observarnos como una referencia. Si nosotros hacemos tal o cual cosa que está mal ante el Eterno, las personas a nuestro alrededor, debido a su ignorancia, pensarán que si nosotros lo hacemos, entonces está bien hacerlo. Y muy probablemente también lo harán, usándonos a nosotros como su pretexto para transgredir los mandamientos. Es nuestra responsabilidad no contribuir a que las personas tengan una idea distorsionada de la santidad, es decir, de la consagración a Dios.
debemos conducirnos con rectitud e integridad, tal como lo haría nuestro Maestro, tal como lo haría Jesús. Debemos comportarnos de forma tal que ejemplifique nuestra relación con Dios. Al actuar con santidad, le das honor al Creador. Nadie es perfecto y al buscar la santidad no se nos culpará por cada pequeño error que cometamos. Lo principal es que en general nuestras acciones reflejen un carácter moral. Si no es así, es algo sobre lo que deberíamos trabajar. Para cerrar este versículo 6 y pasar al siguiente, solo me resta comentar que la exigencia de Dios para con los sacerdotes en cuanto a su santificación es una obligación, ya que ellos eran y serán durante el milenio del reinado de Jesús los encargados de llevar a cabo las ofrendas en el tabernáculo. Así que no se trata solo de que digamos que somos un pueblo de sacerdotes, sino que estemos conscientes de las implicaciones de tal nombramiento. Hasta la lectura de este versículo 6, la santificación solicitada por Dios está relacionada con la contaminación a través de los cadáveres. Sigamos leyendo. Versículo 7. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Cuando interpreté el versículo 4, te dije que había mujeres no aptas para contraer matrimonio con un sacerdote. Aquí se mencionan algunas de ellas. Lo que aquí leemos como mujer ramera, en el hebreo es mujer soná. Una mujer soná es una mujer que sostiene relaciones adúlteras o incestuosas, como las que estudiamos cuando leímos el capítulo 18 de este mismo libro de Levítico. Una mujer infame, en hebreo, es una mujer halalá. Una mujer halalá es aquella que nació de algún tipo de relación inválida para los sacerdotes. Versículo 8. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, el Eterno, que os santifico. Este versículo dice la frase, santo será para ti. Esta es una ordenanza por parte de Dios para conferir distinción a un sacerdote, dada su participación en las ofrendas para Dios. Para tener una idea un poco más concreta respecto al significado real de la palabra sacerdote, lo que debemos hacer es rescatar la palabra hebrea original. Esa palabra es la palabra kohen. Una traducción concreta, más apegada al contexto hebreo, sería administrador. Hoy sabemos que la función de un administrador es utilizar los recursos de una organización, así como organizar toda la logística de las tareas para lograr un objetivo previamente definido. Así, debemos entender que los kohanim, que es plural de kohen, administraban todas las actividades y recursos de Israel para lograr el objetivo buscado. ¿Cuál era ese objetivo? Alcanzar una conexión con el Creador del universo. ¿Y cuáles son los recursos con los que se cuentan y las tareas a realizar? Para comenzar, en la antigüedad se contaba con un santuario, el tabernáculo y todo el equipamiento incluido con él. Ese tabernáculo posteriormente se convertiría en el templo y actualmente el santuario es el grupo de personas consagradas al Eterno. Las tareas eran precisamente todas las instrucciones que Dios confirió a los kohanim. La administración del santuario, su participación en las ofrendas, estos son los sacrificios, enseñar al pueblo acerca de todos los preceptos de Dios, la supervisión de las personas para evitar que la impureza espiritual entrara al santuario, incluso verificaban las enfermedades de las personas para definir si se trataba de un mal espiritual u orgánico. En la actualidad, esa debería ser precisamente la tarea que un descendiente de la tribu de Leví tendría que realizar. En el judaísmo actual,
hay muchas personas con el apellido Cohen. Se dice que muchas de esas personas pueden ser descendientes de Aarón, aunque también se tiene la conciencia que no todos los Cohen, los que se apellidan Cohen, descienden de él. Lo cierto es que muchos de esos judíos de apellido Cohen pueden rastrear su árbol genealógico hasta determinar si Aarón se encuentra o no en la cabeza de ese árbol. Lo cierto es que en el judaísmo se toma muy en serio la instrucción dada en este versículo en cuanto a santo será para ti. Hoy, todavía los judíos le dan las 5 monedas de plata que establece Levítico 27 para la redención del primogénito. En una sinagoga es una persona de apellido Cohen la que recibe el honor de comenzar con la lectura de la Torá. En Israel son las personas de apellido Cohen las que bendicen al pueblo todos los días por la mañana. Creo que haríamos bien en aprender de nuestros hermanos mayores, los judíos, en cuanto a este asunto. Nosotros somos el resultado de la asimilación. Gracias a la misericordia de Dios hemos comenzado a abrir los ojos y estamos en un franco regreso a nuestros orígenes. Entre nosotros es poco probable encontrar a alguien de apellido Cohen, y aun si así fuera, no es una garantía de que sea un descendiente de Aarón. Pero entonces, ¿quién administra los recursos y las actividades de este Israel asimilado? Para ti, que siempre encuentras confort identificando etiquetas, aquí tienes una que debes usar con cuidado. ¿Quiénes son los Kohanim en el asimilamiento? No los busques por apellido, porque no los vas a encontrar. Búscalos e identifícalos por medio de las funciones que desempeñan. ¿Enseñan Torá? Puede ser un Cohen. ¿Coordinan los cuerpos que se ofrecen como sacrificio vivo, que no es otra cosa sino personas que rinden un culto racional? Puede ser un Cohen. ¿Tienen celo de la palabra de Dios? Puede ser un Cohen. ¿No lo hacen buscando riquezas? Seguramente es un Cohen. Si profundizamos todavía más en las implicaciones de la palabra Cohen, podremos obtener todavía más luz a este respecto. La raíz hebrea de la palabra Cohen está integrada por las letras Kaf y Nun. La letra Kaf corresponde al dibujo de la palma de una mano y la letra Nun corresponde al dibujo de una semilla. Al combinar el significado de estas letras, obtenemos abriendo la semilla. Cuando las semillas se abren, las raíces comienzan a formar la base del árbol por debajo de la tierra. Es entonces cuando el árbol crece hacia afuera de la tierra, formando su tronco. Solamente un sistema de raíces fuerte puede mantener de pie de manera firme a un verdadero árbol. Esto nos arroja todavía más entendimiento respecto al papel que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, mencionó refiriéndose a sí mismo como la semilla que traería mucho fruto. Es Jesús quien dio origen a ese sistema de raíces fuertes que sostienen el árbol que ha dado muchos y buenos frutos. Esta referencia en cuanto a que Jesús es la semilla que iba a traer esta cosecha, la encuentras en Juan 12:24. Pero sigamos leyendo Levítico 21. Versículo 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Si continuamos con el simbolismo asociado a nuestro maestro, no es difícil darnos cuenta que lo que este versículo nos dice es lo mismo que Jesús nos enseñó con la parábola de la cizaña localizada en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, y que después explicó en Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43. En esa parábola, Jesús anticipó que junto con los buenos frutos brotaría también cizaña, que no son otra cosa sino los hijos del malo, sembrados por el mismo diablo.
Esa parábola concluye diciendo que serán unos mensajeros los que llevarán a cabo la separación entre los hijos del reino y los que son de tropiezo para que estos últimos sean echados. ¿En dónde crees? En el fuego. ¿Te das cuenta del gran paralelismo? Esa cizaña de la parábola que encontramos en Mateo 13 es la hija fornicaria de este versículo 9 que es quemada en el fuego. Versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, el Eterno. Bueno, analicemos estos últimos 3 versículos. El versículo dice que el sumo sacerdote no deberá realizar ninguna manifestación de luto por causa de la hija fornicaria. Si bien es cierto que en el versículo 11 prohíbe al sumo sacerdote contaminarse con el cadáver de cualquier persona, incluyendo a su propio padre y a su propia madre, lo que debemos entender en el contexto del simbolismo relacionado con Jesús es que nuestro Maestro no lamentará la muerte de la hija fornicaria, aun si el padre y la madre forman parte de ella. Recuerda que la hija fornicaria es una figura del grupo de personas que, diciendo tener fe en Jesús, solo desvían la atención de los creyentes, alejándolos de la Torá. Para confirmar que toda nuestra simbología encaja como lo hace un anillo al dedo, el versículo 12 nos dice primero que el sumo sacerdote no deberá salir del santuario de Dios. Recordemos que el actual santuario del Eterno lo integramos todas las personas que hemos salido del sistema impuesto por las religiones y que nos hemos consagrado a él. Así que Jesús, tal como lo dice Lucas 1:33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Y Primera de Tesalonicenses 4:17 confirma que estaremos siempre con el Señor. Todo cuadra, todo encaja a la perfección. Por si esto fuera poco, este versículo 12 también dice que el aceite de la unción de Dios está sobre nuestro sumo sacerdote. En Lucas 4:18 aparece una de las escenas más significativas, teniendo a Jesús como la figura central. En ese capítulo se nos dice que, estando en Nazaret, tal como acostumbraba, entró a una sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Recuerda que leer la Torá es un gran honor que los congregantes le conceden solo a personas importantes. El caso es que a Jesús le entregaron el rollo del profeta Isaías. Es más, te voy a pedir de favor que vamos a Lucas capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 18 al 22. Pon un separador aquí, porque vamos a continuar con nuestra lectura de este capítulo 21 de Levítico. Pero vamos a Lucas, capítulo 4, vamos a leer de los versículos 18 al 22. Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 22. El versículo 18 dice de la siguiente forma: El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué acabamos de leer en Levítico 21:12? Exactamente lo mismo. Pero continuemos leyendo. Esta escena siempre me ha encantado. Si yo hubiera estado en esta sinagoga, seguramente Jesús me habría impactado. Te invito a echar a volar tu imaginación. Ven, siéntate y escucha al Maestro. Vamos a volver a leer esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, hasta aquí todo lo que Jesús leyó corresponde a una de las referencias más importantes que el profeta Isaías hizo de la figura mesiánica. Esto tú lo encuentras en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 1.5. Lo digo así porque el versículo 2 de esta profecía, Jesús no terminó de leerlo, lo dejó inconcluso. Claro que hubo una razón para ello, pero no quiero desviarme del tema de hoy. Así que Jesús leyó el primer versículo de la profecía de Isaías 61 y la mitad del segundo versículo. ¿Qué hizo después? Versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Imagínate este escenario. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Uf. Trato de imaginar el shock que recibieron las personas que escucharon esto. Por esta razón, el versículo 22 dice lo siguiente: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Bueno, ya no vamos a continuar con más lectura de esto, pero con esto espero que no tengas duda que lo que dice el versículo 12, cuando menciona que el aceite de la unción de Dios está sobre él, es una referencia directa a Jesús. Ahora sí, regresemos al capítulo 21 de Levítico y vamos a continuar con nuestra lectura. Toca el turno para el versículo número 13. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, el Eterno, soy el que los santifico. La esposa de Jesús, la esposa del Cordero, será solo aquella que ha sido preparada por Dios mismo, a la que se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, las cuales son figura de las acciones justas de los santos, es decir, son las acciones justas de los Kedoshim. Versículo 16. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en la cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Eterno. Hay un defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, el Eterno, soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Independientemente que en la antigüedad operaron estas instrucciones en cuanto al hecho de que ninguna persona descendiente de Aarón que tuviera uno de estos defectos podía participar de los ofrecimientos de las ofrendas, tenemos aquí toda una batería de simbolismos asociados a personas que solo podrán comer de las ofrendas, pero que no podrán participar de los ritos de las Korbanot. Jesús dijo que si un ciego guía a un ciego, ambos caerían en un hoyo.
Así que no es difícil entender que un varón ciego no puede aplicar para el trabajo sacerdotal. Pero esto, más que una referencia a un defecto físico, es una referencia a una carencia espiritual. Un cojo, un mutilado, un sobrado o uno que tenga quebradura de pie son figuras para referirse a alguien que camina con dificultad en el camino. Recordemos que el camino es la ruta que seguimos con nuestra manera de vivir siempre que esté alineada con los preceptos de Dios. Camino que Jesús dijo ser refiriéndose al ejemplo de su manera de vivir y que nos dejó como nuestra fuente de inspiración. Un jorobado, un enano, uno que tiene nube en el ojo o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Todo esto son referencias a un cuerpo que se enferma, que se degrada, que se descompone, definitivamente un cuerpo de muerte. Pero a pesar de todos estos efectos, el versículo 22 nos debe llenar de alegría. Dios nos autoriza a comer de las cosas santificadas. Esto quiere decir que aunque te cueste trabajo, si te esfuerzas por obedecer a nuestro Padre, aun cuando te equivoques de manera involuntaria de vez en cuando, si realmente está en tu corazón obedecer porque amas a Dios, no pretendiendo ganarte la salvación a través de tu obediencia, sino dando muestras de agradecimiento porque Dios a través del Mesías nos concedió la esperanza de la salvación. Entonces podrás comer de las ofrendas, podrás disfrutar de los frutos del arrepentimiento de todo un pueblo. Serás considerado como un sacerdote porque nadie que no sea sacerdote puede comer de las ofrendas destinadas solo a los Kohanim. Vale la pena esforzarse, ¿no lo crees? Recuerda que el justo cae 7 veces, pero siempre vuelve a levantarse. No desmayes, que Dios es galardonador de los que le buscan. Recuerda que nuestra lucha es espiritual y que continuamente peleamos contra nuestra propia inclinación a hacer lo que está mal. Y eso será siempre así porque vivimos en un cuerpo corruptible. Para terminar, vamos a la siguiente lectura. Vamos al pasaje de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 14. Romanos 7, versículo 14. Y vamos a leer hasta el versículo 25. Romanos 7, a partir del versículo 14 y hasta el versículo 25. El versículo 14 dice de la siguiente forma: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Este primer versículo tendría que llamar mucho nuestra atención, sobre todo para aquellos que dicen que la ley de Dios, utilizando incluso cartas del apóstol Pablo, aquellas personas que dicen que la ley de Dios ya pasó y que vivir bajo la ley es vivir bajo maldición y que la ley nos trajo maldición de una manera muy descontextualizada. Si así fuera, entonces ¿por qué aquí Pablo, porque él es el escritor de la carta a los romanos, por qué aquí Pablo dice que la ley es espiritual? Si tú encuentras incongruencia en tus interpretaciones, es porque estás interpretando mal. Si por un lado Pablo dice que el que vive bajo la ley está viviendo bajo maldición, y por otro lado dice que la ley es espiritual, pues ahí hay una contradicción de acuerdo a tu interpretación. Nuestra interpretación es diferente. Nuestra interpretación, para nosotros, los que creemos en Jesús y que creemos que Jesús no vino a enseñar una nueva doctrina, sino solamente vino a confirmar la palabra de su Padre, esto es, la Torá, pues entonces para nosotros seguimos la ley y la seguimos y la tratamos de obedecer y nos esforzamos en la medida de lo posible, no pretendiendo ganar la salvación, porque sabemos que la salvación nos llega solamente a través del sacrificio que hizo nuestro Redentor. Pero por cuanto Él murió por nosotros, por cuanto nos ha abierto los ojos y nos ha hecho conscientes del nivel de amor que demostró para todo un pueblo,
Hoy nosotros, en agradecimiento, hacemos el mejor de nuestros esfuerzos para vivir de acuerdo a como Él vivió, para alinearnos de la manera en la que Él nos está enseñando, para vivir una vida consagrada al Eterno. Por eso este versículo 14 dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal y yo estoy vendido al pecado. Y cuando yo leo este párrafo de Pablo, lo hago mío. Realmente lo hago mío. Yo te invito a que lo hagas tuyo, que no lo conviertas solo en una bala emocional. Abre tu corazón, abre tu mente. Permite que esta semilla llegue a tu corazón. Versículo 15. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Apruebo que la Torá es buena, es lo que está diciendo Pablo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Escucha esto, hermano. Me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Escucha cómo cierra este párrafo. Y que esto te llene de esperanza y que te llene de convicción y que te dé valentía y que te dé fuerzas y que te motive. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Vamos a terminar esto orando, hermano. Abba, Avinu, te doy muchas gracias, Señor. Estoy infinitamente agradecido que nos has permitido llegar al final de este estudio, más por la manera en la que nos estás permitiendo cerrar. Recordándonos, Señor, que tu ley es espiritual, que tu ley es buena. Cuando nosotros leemos tu Torá, Señor, nos deleitamos en tu ley. Y esta ley, que es algo espiritual, empieza a hacer algo en nuestras personas, en nuestra alma, en nuestra mente. Y es solamente eso lo que está equilibrando nuestra continua lucha contra ese mal que habita dentro de nosotros mismos. Sin tus instrucciones, sin las maravillas de tus mandamientos, nosotros estaríamos condenados a perecer irremediablemente. Pero hoy contamos con la esperanza, Señor, de que ese cuerpo se irá.
Este cuerpo es herencia del pecado y este cuerpo tiene que regresar y pagar por lo que hizo y al polvo va a regresar. Pero para todos aquellos que profesamos una fe en el Mesías, para todos aquellos que creemos en Jesús como nuestro Salvador y como el legítimo Mashiach, sabemos que eso va a significar la libertad. Porque este cuerpo es un cuerpo de muerte. Y tú, Señor, nos tienes preparado un mejor cuerpo. Para eso mandaste a tu Hijo de regreso hacia ti. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De esta forma, lo finito se vestirá de infinito. Lo mortal se vestirá de inmortalidad. Gracias, Dios, por todo esto. Bendito seas, mi Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach.